Hubo muchos discursos y obras de Jesús que no se escrituraron. ¿Qué dice Juan 21:25? Okay, sí, ahí está. Y hay también, dice la escritura, otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Hubo muchas palabras, muchos discursos de Jesús y muchas obras de Jesús que no se escribieron. Esas palabras eran autoridad, tenían autoridad. ¿Tenían autoridad intrínseca los discursos de Jesús, las obras de Jesús? ¿Sí o no? Sí. Pero dice, pero no se escribieron, no llegaron al proceso de escrituración. Ok. Vamos a ver ahora 2 Corintios 12:3. Vamos a la escritura, ahí lo tienen. Dice, y conozco a tal hombre, dice el apóstol Pablo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Hubo más revelaciones privadas que los apóstoles recibieron, pero que no fueron o no llegaron al proceso de escrituración. ¿Tenían autoridad esas palabras? Sí, tenían autoridad intrínseca, sí. Por eso no forman parte del canon. Ok. Apocalipsis 10:4. Hubo mensajes no publicados de parte de los profetas. Aquí tenemos, sí, Apocalipsis 10:4. Dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Ya estaba dispuesto a comenzar el proceso de escrituración. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces, hubo revelación profética, inspirada, pero que no fue escrita. ¿Ok? Hubo mensajes no publicados de parte de los profetas también del Nuevo Testamento. Primera de Corintios 12:28 dice, y a unos Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, después los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Había profetas en la época apostólica que hablaban de manera inspirada y esa palabra era autoridad. Era autoridad. Sin embargo, esas profecías no están escritas, no llegaron al proceso de escrituración por la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, no toda la palabra que Dios ha hablado, que tiene autoridad, ni siquiera alguna llegó al proceso de escrituración, por lo tanto no está en el canon. Segundo, no todos los mensajes inspirados. Segundo argumento, no todos los mensajes inspirados que fueron puestos por escrito, esos que sí llegaron a escribirse, han sido preservados por la providencia de Dios para el uso de su pueblo a lo largo de la historia. Aquí hay una palabra importante, hermanos. ¿Cuál es la palabra importante? Preservados por Dios. Inspiración, escrituración, preservación. ¿Qué se necesita para que un libro sea canónico? Autoridad intrínseca, inspiración en el proceso de escrituración y preservación. Preservación por la providencia de Dios. Dice Números 21:14, por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. El libro de las batallas de Jehová, la escritura lo valida como una verdad revelada. Sin embargo, ¿dónde está ese libro?
¿Ok? Dios en su providencia no lo preservó para que llegara a ser nuestro canon. ¿Qué de ese libro sí es nuestro canon? Estas palabras solamente. Lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. Esa referencia a ese libro es lo único que Dios quiso preservar para su pueblo de ese libro. De ese libro que fue dado con autoridad por palabra de Dios y escriturado de manera inspirada. Josué 10:13, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Geser? Hey. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Lo mismo, tenemos el libro de las batallas de Jehová y el libro de Geser, que la palabra lo valida como verdad, como digno de ser una referencia bíblica. Sin embargo, no lo tenemos. Dios no preservó todo el libro de Geser, solamente esta referencia. Segunda de Crónicas 9:29 dice: los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en las profecías del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Natab? ¿El libro de qué? De Natán. El libro, ¿y dónde están esos libros, pastor? No sé. No lo sabemos. ¿Okay? Primera de Corintios 5:9. Vamos a un pasaje del Nuevo Testamento. Aquí está la famosa carta perdida del apóstol Pablo a los Corintios. Hubo otra carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios que no fue preservada. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Esta es la que nosotros consideramos la primera carta del apóstol a los Corintios. Pero él dice que ya les había escrito por carta y había dado una instrucción apostólica. O sea, con autoridad divina. Inspirada. Os he escrito por carta para que no os juntéis con los fornicarios. Y luego en la segunda carta del apóstol, dice en el capítulo 7, verso 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta, aunque para un tiempo los constristó. Está hablando de una carta, le llaman la carta del lamento o la carta perdida del apóstol Pablo, la carta del llanto, algunos así lo llaman, pero ¿qué más contenía? No lo sabemos. Pero ahí había instrucciones apostólicas, inspiradas, que no fueron preservadas para que fuera nuestro canon. Ok, entonces, con esto, hermanos, estamos argumentando que el hecho de que haya habido una palabra de parte de Dios, que Dios haya hablado con autoridad intrínseca, incluso que haya sido escriturada, eso no lo hace canon. Necesita tener que también preservación divina. Preservación divina. Bueno, aquí estaban los pasajes que mencionaba ahorita. Son los que les dejé de tarea. Por lo tanto, debiésemos decir entonces con más precisión que el canon de la iglesia cristiana está constituido por aquellos escritos inspirados que Dios ha preservado para su pueblo en todas las edades subsiguientes. ¿Okay? Hermanos, no todo lo inspirado está en el canon, pero todo lo que está en el canon es inspirado. ¿Escuchó? No todo lo inspirado se encuentra en nuestro canon, pero todo lo que está aquí
es inspirado. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, hermano? En que es palabra de Dios, en que emana de Dios. En que emana de Dios. Ahí estamos usando un antropomorfismo, ¿no? El aliento de Dios, como si Dios tuviera aliento. Dios no tiene aliento, pero es una manera de decir que es de Dios, que es emanada de Dios, el neuma de Dios, ¿no? Pero usamos antropomorfismo para tratar de entender conceptos teológicos. Entonces esto ya queda claro, ¿verdad? No todo lo inspirado está en el canon, pero todo lo que está en el canon es inspirado. ¿Qué cualidades debe de tener un libro? Ya vimos perspectivas inadecuadas y estamos perspectivas correctas, autoridad intrínseca, inspiración divina, o estamos viendo el día de hoy preservación. La canonicidad es entonces determinada por Dios, y lo que sigue a continuación es hablar sobre la canonicidad, es reconocida por los hombres. En teología las palabras importan. Determinada por Dios, reconocida, recibida por los hombres. Los hombres no determinan qué libro es canon, ese es Dios. Ese es Dios. Nosotros reconocemos. Si hablamos de quién determinó el canon, entonces la respuesta es Dios, ¿verdad? A esas personas que siempre nos dicen, eso lo escribieron los hombres y eso, la iglesia en un concilio se juntó y determinó que era divino. No, la iglesia no se juntó en decirlo para determinar y darle autoridad a esos libros. La iglesia se juntó y recibió esos libros y los reconoció como libros que ya poseían autoridad. Entonces, si hablamos de quién recibió y quién reconoció, ahí sí, los hombres, la iglesia. Vamos a hablar entonces ahora del reconocimiento del canon. Para el reconocimiento y la inclusión de los libros en el canon sagrado, el pueblo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, se valió de algunos criterios. El criterio general fue, primero, si el libro era un libro genuinamente profético. Eso para el Antiguo Testamento. El libro era genuinamente profético. Ese libro fue el libro de Jeremías. Ese libro fue el libro de Isaías. Ese libro es el libro de Moisés. Entonces, si ese libro era genuinamente profético, formó parte del canon. O en el Nuevo Testamento, el criterio fue si el libro era genuinamente apostólico. Fue realmente un escrito de Pablo. Que decía el apóstol Pablo, cuidado porque pueden andar cartas por ahí que incluso digan que son mis cartas, pero no son mis cartas. Entonces, para que fueran canon y la iglesia lo recibiera con autoridad, consideraban que el libro fuera genuinamente apostólico. Aún así, el pueblo de Dios reconoció la autoridad de esos libros, no por este primer argumento, sino que la iglesia, el pueblo de Dios, reconoció que tenían autoridad por la obra del Espíritu Santo. Entonces, primero, hermano, es la revelación. Una revelación que es conocimiento de Dios dado en tiempos específicos a hombres específicos. Luego hablamos de la escrituración, que es inmediatamente. A veces Dios revelaba y después pasaba un tiempo y se escrituraba, pero a veces Dios, mientras escribían en ese mismo momento, o sea, estaba siendo un solo evento, recibiendo y escribiendo la revelación por inspiración, y después viene el proceso de la aceptación. Y la aceptación, esta es, hermanos, por testimonio interno del Espíritu Santo de Dios. Es posterior a la
a la escrituración, pero es el Espíritu Santo quien convence, quien persuade de que algún libro es inspirado. El autotestimonio de la escritura la hace objetivamente autoritativa en sí misma, ya lo vimos, pero la autoridad no será recibida sin un cambio espiritual interno en el hombre. Puede haber todos los argumentos arqueológicos, históricos, para decir, aunque no es el libro original, el pergamino original, estamos muy seguros de que es una carta del apóstol Pablo. Y tienes todos los argumentos. Pero si Dios no hace por su Espíritu Santo una obra en el corazón del hombre, hermanos, ese libro no es recibido por esa persona. Para ser aceptado, para ser recibido, se necesita la obra del Espíritu Santo. Es Él el que abre nuestros ojos pecaminosos y nos da una convicción personal de que esto es palabra de Dios. El hombre solamente puede identificar la palabra de Dios si es que Dios mismo lo capacita. Si no, no. Y lo hemos vivido y lo seguimos experimentando cada vez que compartimos el Evangelio. Hay personas que te escuchan y reciben el Evangelio porque el Espíritu Santo los persuade de que ese Evangelio es palabra de Dios. Y hay personas que tú les das todos los argumentos posibles y nunca aceptan que esto es palabra de Dios. No tiene autoridad para él, aunque esa palabra sea autoridad. Una de las bendiciones de la regeneración es que el Espíritu Santo de Dios abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para poder percibir claramente que la palabra de Dios tiene esa cualidad de ser divina y autoritativa para nosotros. Cuando la palabra nos dice arrepiéntanse y crean, cuando el Espíritu Dios hace esa obra, el corazón tiembla. Pero si no está la obra del Espíritu Santo, arrepiéntete y cree, no significa nada para esa persona. Okay, antes de seguir, hermanos, vamos a recordar y ver esto mismo que estamos viendo en la Confesión Bautista de Fe, nuestra confesión de 1689 en el capítulo 1. La semana pasada ya hablamos de esta parte del párrafo 4. Dice, la autoridad de las Sagradas Escrituras por las que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. ¿Por qué? Porque tiene autoridad en sí misma. ¿Okay? Sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe de ser recibida porque es palabra de Dios, no porque la iglesia dijo este versículo es canon. No, porque es palabra de Dios, dice la confesión de fe. ¿Por qué debemos de creer que las escrituras son autoridad? Porque es palabra de Dios. Si alguno dice creer que la Biblia es su autoridad porque así lo enseñan en su iglesia, o porque lo dijo el pastor, y el pastor pues es el ungido, el pastor es el que, si lo dijo el pastor, es palabra de Dios. Si lo enseñan en mi iglesia, entonces es palabra de Dios y yo me sujeto a ello. Hermanos, si esto fuera así, ¿quién es el verdadero canon? El pastor, la iglesia. La iglesia. Eso no es correcto, hermanos. Así es que tengamos cuidado. La autoridad de la palabra de Dios es porque Dios la ha dado. Luego dice el párrafo 5, el testimonio de la iglesia de Dios, ahora sí dice, bueno,
El testimonio de la iglesia de Dios tiene algunas utilidades. No es que le dé autoridad a la Biblia, pero el testimonio de la iglesia sí que tiene algunas utilidades. Dice, puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras y el carácter celestial contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de que son palabra de Dios. Eso es lo que hacemos aquí, hermano. Hablamos la palabra de Dios y damos todo este testimonio. Aquí mostramos que la palabra de Dios nos dice, nos muestra las excelencias de Dios, la armonía en todas sus partes, la revelación del plan de salvación desde Génesis hasta el Apocalipsis. Hablamos todas de esas y exponemos todas esas virtudes de la palabra de Dios. La iglesia hace eso, pero dice, sin embargo, aquí ponga atención porque es a donde quiere llevar la confesión de fe. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo. No es porque la iglesia la exponga, es porque Dios nos convence. No es porque estoy en una iglesia reformada, que amo la palabra de Dios y me someto a la palabra de Dios. No, es porque el Espíritu Santo me convence, me persuade. Él es quien da testimonio, dice, en nuestros corazones, por medio de la palabra, dice, y con ella. ¿Okay? Es el Espíritu Santo el que persuade y da certeza de que este libro es palabra de Dios. Hay algo que aclarar. Hay algo que aclarar, sin embargo, y eso es que esa obra que hace el Espíritu Santo no es una obra individual, que el Espíritu Santo solamente hace con algunos iluminados. Porque en nuestro cristianismo que hay alrededor nuestro, pues están los iluminados, ¿no? Pero la obra que hace el Espíritu Santo de revelar esto como verdad o de revelar una verdad no es obra exclusiva de alguna sola persona o de algún grupo selecto. Primera de Corintios 2:12 dice, y nosotros, ¿quiénes? Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que nos ha concedido. Él es el que nos persuade de la verdad de Dios. ¿Y quienes reciben esa persuasión? Él no dice nosotros los apóstoles solamente. Él nos dice nosotros, el pueblo, la iglesia, todos nosotros. Esa obra que el Espíritu Santo hace de persuasión, de iluminación es en la iglesia. En la iglesia. Juan 10:27, el Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las palabras de Pablo son maravillosas, pero las palabras de Jesús, hermano, vea qué manera de comunicar esta verdad, tan tierna, tan clara, para hablarnos de esa obra que hace el Espíritu Santo en los corazones. Mis ovejas, no una oveja, no ahí por ahí algún grupo selectito de ovejas, no, mis ovejas, todas sus ovejas, ¿qué hacen? Tienen la capacidad de oír la voz, y no solamente de oírla de manera intelectual, sino de oír la voz de Dios, la palabra de Dios, de tal manera que esa palabra sea autoritativa para ellos y entonces obedezcan.
De modo que la obra del Espíritu Santo, hermanos, no es solamente para unos cuantos místicos o gurúes o ungidos. No. Imagínense cuántos hombres han existido en la historia que reclaman tener una revelación única de parte de Dios. ¿Cuántos apóstoles, entre comillas, y profetas, entre comillas, están hoy en día? Muchos lados, parándose en los púlpitos y diciéndole a la iglesia, al pueblo de Dios, que ellos tienen un mensaje que la iglesia nunca ha recibido. Una revelación que Dios no se la ha dado a nadie más que a ellos. No son pocos. Abundan. Así es que cuando la iglesia, hermanos, cree que hay un grupo selecto de apóstoles o profetas iluminados que poseen una iluminación aparte del cuerpo de Cristo, esto es un error tremendo y es un peligro grandísimo. Es un retroceso de 500 años, hermano. Es volver a Roma. Es volver a Roma. Es creer que hay un magisterio, un grupo selecto que tiene el conocimiento de la verdad, que tiene la completa verdad y entiende solamente ellos. Tienen ese conocimiento completo de la palabra de Dios. Así es que tengamos cuidado de no ser protestantes de palabra nomás, de título, pero romanos de corazón, aceptando o escuchando nuevas revelaciones o aceptando o creyendo que hay algunos iluminados por ahí que tienen verdad aparte del cuerpo de Cristo. Eso no es así. La revelación está en la iglesia. La obra del Espíritu Santo, la obra de iluminación que hace, está en todo el pueblo de Dios, no solamente en unos cuantos. El testimonio del Espíritu Santo entonces no es a un individuo, a un grupo selecto, es una obra que Dios hace en la iglesia porque el Espíritu Santo habita en la iglesia. No existe, hermanos, no existe una élite o algún grupo exclusivo que recibe la voz de Dios, la revelación del Espíritu Santo. Primera de Juan 2:20. ¿Tienen ahí? Pero vosotros, dice el apóstol Juan, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿La unción para qué sirve? La obra del Espíritu Santo ¿para qué sirve? Para conocer la verdad, para dar testimonio de la verdad. ¿Y quién tiene esa unción? Ustedes, hermanos, usted, hermana, usted, hermano, usted, los creyentes. Vosotros tenéis la unción del Santo. Apocalipsis capítulo 1. Vamos ahí porque ahí no está todo el pasaje. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Aquellos que nos gusta el libro de Apocalipsis, está este pasaje como referencia a lo que estamos hablando. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. ¿Quiénes son esos? Los que leen, los que oyen la palabra de esta profecía. ¿Quiénes son los que guardan las cosas en ellas escritas? Porque el tiempo, dice, está cerca. Y luego dice el versículo Juan. Juan dice estas cosas, ¿a quién? A las 7 iglesias que están en Asia. El número 7 sugiere, hermanos, la totalidad de la iglesia, la totalidad del pueblo de Dios. La palabra de Dios, la revelación de Dios y la obra
de persuasión de que esto es palabra de Dios está en toda la iglesia. En todas las revelaciones para la totalidad de la iglesia. Y usted debe de gozarse, hermanos, porque aunque usted no sea pastor o no tenga el don de enseñar, usted tiene la unción del Santo y usted es persuadido por el Espíritu Santo de que esto es palabra de Dios y no cualquiera. Bueno, hablemos, hermanos, para terminar rápidamente algunas aplicaciones prácticas de esto que hemos hablado. Primero, hermanos, pues podemos aplicar esto afirmando que la Biblia entonces no se discute. La Biblia es algo que se debe de recibir con reverencia. Si la Escritura es el canon porque es inspirada, preservada por obra de Dios, entonces nuestra postura no es estar delante de la palabra de Dios como un juez, sino es presentarnos delante de la palabra de Dios como oyentes sometidos, prestos para obedecer por la autoridad que el Espíritu Santo nos persuade que hay en ella. No venimos a la iglesia para decidir si estamos de acuerdo con la palabra de Dios. No venimos este día a eso. Venimos aquí para que la palabra de Dios nos juzgue a nosotros, nos exponga a nosotros. No es para llegar aquí y pensar, hermano, ¿qué le pareció el sermón? ¿Qué le pareció lo que enseñó el pastor en la mañana? Y a usted, hermano, ¿qué le pareció el sermón? Como que estuvo flojito, ¿no? Como que el tema de hoy no aplicaba, como que el tema de hoy no era para nuestros tiempos, ¿verdad? Hubiera hablado mejor de la familia, hubiera hablado mejor no sé, de la economía, hubiera hablado de otra cosa, ¿verdad? No, hermano, no estamos aquí para juzgar la palabra de Dios. Estamos aquí para escuchar qué es lo que Dios está diciéndonos. La autoridad del canon, hermano, exige siempre una actitud humilde y constante. Siempre, siempre, siempre. Segunda aplicación. Debemos cuidar entonces, hermanos, de no sustituir el canon con nuevas voces. Cada generación que ha existido, hermano, ha sido tentada para buscar una autoridad espiritual o moral fuera de la iglesia, fuera de la escritura. Cada corazón, incluso que está aquí en esta mañana, ha sido tentado, algunos más sutilmente y otros más fuertemente. Han sido tentados a buscar otra autoridad que no sea la palabra de Dios. Y a veces esa autoridad la queremos encontrar en nuestro propio corazón, en nuestros sentimientos, en aquello que nos resulte más cómodo o más conveniente. Tenemos que tener cuidado, hermanos, incluso de esa voz, porque ahorita hablamos de los falsos profetas, de los que están allá afuera, pero aquí adentro a veces surgen ese mismo falso evangelio, que no es palabra de Dios. Y debemos de tener cuidado de ninguna supuesta revelación nueva, de que no se levante ningún líder afuera, ningún líder adentro de nuestro corazón, hermano, que tenga una autoridad especial fuera de la palabra de Dios. Tengamos cuidado de las interpretaciones privadas, absolutistas. Dios nunca guiará a alguien a creer, a hacer algo que vaya en contra, fuera o por encima de su palabra. Es que Dios me hizo sentir esto, que hiciera esto. Y es algo que va en contra de sus palabras, no es Dios. ¿Es tu carne o es el diablo? Dios nunca te va a guiar a creer o a que hagas algo fuera de lo que está escrito en su palabra.
Tercera aplicación, si la iglesia no crea el canon, sino que lo reconoce, hermanos, esto pues debe de proveernos mucha seguridad. Nuestra fe no descansa en un concilio humano, no descansa nuestra fe ni siquiera en una confesión de fe como la que tenemos. Nuestra fe descansa en la palabra de Dios. Esto produce, hermanos, dos cosas buenas: seguridad, porque la Biblia no es incierta, la Biblia no es cambiante, su palabra permanece para siempre. Nos debe dar también descanso espiritual, porque no dependemos de élites religiosas para conocer la verdad. Y cuarta aplicación, hermanos, debemos devolver a la Escritura como la voz suprema. El peligro no es negar la Biblia, hermano. No es negar que esto sea palabra de Dios. El peligro está, hermanos, en leerla y no obedecerla. En estudiarla, en estarla escuchando sin rendirnos a ella. La Escritura es la voz suprema, autoritativa, y debemos de rendirnos a ella en obediencia. Hasta aquí, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias